Hola a todos, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a vuestra academia en la nube. Hoy empezamos con el curso de álgebra, específicamente con el tema de polinomios. Y antes de definir qué es un polinomio, necesitamos conocer las expresiones algebraicas. ¿Ok? Para ello, empiezo por el término algebraico. ¿Qué es un término algebraico? Un término algebraico es una combinación de números y letras, como por ejemplo, si yo tuviese un menos 5, m, x al cuadrado, y a la séptima. De este término algebraico yo necesito conocer sus partes. Este de aquí sería el coeficiente. Ojo, incluye el signo, que puede ser negativo o positivo. ¿Dale? Y las letras, en este caso como la m, la x y la y, serían mis variables. ¿Ok? ¿Parte literal o variables? ¿Ya? Es la parte literal. ¿Ya? ¿Qué más? Y el número 2 y el número 7 serían mis exponentes, que más adelante van a ser conocidos como grados, pero por ahora simplemente son exponentes. ¿De acuerdo? Dicho eso, continuemos con la expresión algebraica. ¿Qué es una expresión algebraica? Es un conjunto de números y letras que están vinculados entre sí por las operaciones básicas de la aritmética, como por la adición, la sustracción, la multiplicación, la división, la potenciación y la radicación en un número finito de veces. ¿Ok? ¿Qué más? En este caso, en la expresión algebraica, ya aparece la notación, por ejemplo, para una variable o para dos variables, x, y, o para tres variables, x, y y z, o para cuatro variables o cinco variables, etcétera. ¿Ok? Ojo, recuerden, en este caso se les va a llamar variables solo aquellas letras que están dentro del paréntesis, dentro de la notación. ¿Ok? Todo aquello que no esté dentro del paréntesis no es variable. ¿De acuerdo? Por ejemplo, x, bueno, de x, y, tiene dos variables, x y y, es igual, por decir, a un 8, m, x al cubo, puede ser, y a la 5 medios, más 5x a la 1 medio por y, ¿ya? Menos x sobre y cuadrado más raíz cúbica de 6, por ejemplo. Este de aquí es una expresión algebraica. ¿Quiénes son las variables? Mis variables serían x y y, x y y. La m sería variable. A pesar que es una letra, no es variable. ¿Por qué? Porque no está dentro de mi notación o dentro del paréntesis. ¿Ok? Entonces, continuemos. Ahora con la clasificación de las expresiones algebraicas. Se clasifican en dos, según el exponente y según el número de términos. ¿Ya? Ahora, si es que tengo un solo término, en este caso le voy a denominar expresión algebraica de un término. ¿Ok? Y si es que tiene dos términos, uno, dos, entonces se le dirá expresión algebraica de dos términos. Y si tiene tres, o cuatro, o cinco, o para n términos, en ese caso, para n términos, le diré expresión algebraica de n términos. Ahora vamos según el exponente.
Bueno, tenemos una expresión algebraica racional y la otra expresión algebraica irracional. ¿De acuerdo? La racional se divide todavía en dos, entera y fraccionaria. Entonces, vamos con la racional. ¿Qué es una expresión algebraica racional? Son aquellas expresiones donde las variables no están afectadas de radicales. ¿Ok? Voy a ponerlo aquí, las variables o las vars, ¿ya? No están afectadas de radicales. O sea, esto de aquí no puede suceder en una racional. Ahora vamos con la entera, expresión algebraica racional entera. En este caso, son aquellas expresiones donde los exponentes de mis variables son números enteros no negativos. Dicho de otra forma, los exponentes de mis variables son números enteros positivos, incluido el cero. O puedo decir también que los exponentes de las variables son mayores o iguales que cero. ¿De acuerdo? Que también que mis variables siempre están en el numerador. ¿De acuerdo? Ahora vamos con las fraccionarias. ¿Qué son las expresiones algebraicas fraccionarias? Son aquellas donde por lo menos un exponente de mi variable es negativo. En este caso, tengo este de aquí, un menos 2. Entonces, yo para reconocer las expresiones algebraicas racionales fraccionarias, tengo que ver los exponentes. Si los exponentes de las variables son negativas, entonces es una fraccionaria, ¿no? Y puede expresarse en sí de dos formas. Por ejemplo, esta de aquí, 6x al cuadrado y más 1 sobre y cuadrado. Es otra forma de expresarlas, ¿ok? Si yo veo mi variable en el denominador, también es una fraccionaria, ¿de acuerdo? Ahora vamos con las expresiones algebraicas irracionales. ¿Qué son? Son aquellas donde por lo menos un exponente de mi variable es fraccionario, ¿ya? Entonces yo para reconocer las expresiones algebraicas irracionales, diré que los exponentes son, o por lo menos un exponente es fraccionario, ¿de acuerdo? Listo. Ahora con todo esto, yo puedo definir ya un polinomio en sí. ¿Qué es un polinomio? Bueno, más adelante lo vamos a desarrollar, pero yo les puedo decir que una expresión algebraica racional entera es un polinomio, ¿ya? Por mientras allí. Pero necesito también conocer otro tipo de expresiones. Por ejemplo, ¿qué tal si yo tengo un 2 a la x más 2y más 1, por ejemplo? O un 2 seno de x más logaritmo en base 3 de x, por ejemplo. O una expresión como esta, 1 más x cuadrado más x al cubo más y así infinitamente. ¿Ok? Ahora analicemos cada expresión. 2 a la x. Si yo veo un exponente como esto, ya un exponente, una variable en el exponente, entonces esta no es una expresión algebraica. Entonces, ¿qué es? Es una expresión exponencial, ¿ok? Es una expresión exponencial. Entonces, no es algebraica. Y este de aquí, 2 seno de x. Bueno, puede ser coseno, tangente, cotangente, secante, cosecante. En ese caso son expresiones trigonométricas, no son algebraicas. O si yo veo expresiones como esta de aquí, las logarítmicas tampoco son expresiones algebraicas. ¿Ok? Y esta de aquí, cuando son así expresiones infinitas, no son expresiones algebraicas. ¿Ok? Puedo poner no son
expresiones algebraicas. ¿Ok? Entonces, ¿qué son? Son expresiones trascendentales. Expresiones trascendentales o trascendentes. ¿De acuerdo? Ahora sí, yo puedo ya definir qué es un polinomio. ¿Qué es un polinomio? Un polinomio es una expresión algebraica racional entera, donde los exponentes de las variables son números enteros positivos, incluido el cero. O puede decir también que, a ver, son mayores o iguales que cero. ¿De acuerdo? Algunos les podrían decir que son números naturales, porque los números naturales van de cero hasta el más infinito, ¿cierto? Pero eso depende de las universidades. Algunas toman los naturales del 1 hasta el más infinito y algunas del 0 al más infinito. Entonces, es mejor ponerle de esta forma, ¿ok? Tendrían que necesitar revisar el prospecto de vuestra universidad, ¿de acuerdo? Pero con esta está bien. Ahora necesito conocer el polinomio de forma general. Por ejemplo, para una variable sería algo así. P de x es igual a sub 0 por x a la n. Es un término. Ahora, más a sub 1 por x a la n menos 1. Más a sub 2 por x a la n menos 2. Más, punto, 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 y hasta un a sub n. Puede ser. Este es un polinomio en forma general. Este polinomio yo necesito conocer sus partes. Por ejemplo, esta n de aquí sería mi grado. ¿Ok? Este sería mi grado. ¿Por qué grado? Porque es el mayor exponente de mi variable. Por ejemplo, los demás son n-1, n-2, pero el mayor de todos esos es esta n. Por eso se le considera grado. ¿Ok? ¿Qué más? Ahora vean esto. Este a sub 0, yo lo voy a decir, o se denomina coeficiente principal. ¿Ok? Principal, coeficiente principal. ¿Por qué a sub 0 y no a sub 1, a sub 2? Porque en este término es el término que tiene el mayor grado. ¿Ok? Listo. ¿Qué más? Ah, ya, esto de aquí. El a sub n. ¿Quién es el a sub n? En este caso, el a sub n no está acompañado, miren, de una variable. Entonces, a ese se le denomina término independiente. ¿Ok? Término independiente. ¿De acuerdo? Que también lo puedo hallar evaluando p en 0. ¿Ok? ¿Qué significa? Que yo en vez de x, que mi variable x, yo le puedo sustituir por 0. Y así en cada variable. 0, 0 en vez de las x, 0. Y 0 por lo que sea, va a ser 0. Y al final me va a quedar esta, a sub n, porque no está multiplicado por una variable. Simplemente me va a quedar a sub n. ¿Ok? Ahora, si me preguntasen la sumatoria de coeficientes, ¿quiénes son los coeficientes? Por ejemplo, este a sub 0 es un coeficiente, a sub 1 es otro coeficiente, a sub 2 es otro coeficiente, hasta el a sub n, este también es un coeficiente. Entonces, para la suma de ellos, lo que se utiliza es p de 1. O sea, en vez de mi variable x, yo le voy a sustituir 1. Y a todas las x le pongo 1, 1, 1, 1. Si yo multiplico 1 por esto, va a ser esto mismo, ¿sí o no? 1 por cualquier número es el mismo número. Entonces, me quedaría a sub 0, a sub 1, a sub 2, hasta a sub n. Esa sumatoria se halla evaluando p en 1. ¿Ok? Para la sumatoria de coeficientes.
¿De acuerdo? Y ahora les voy a dar unos ejemplos. A ver, tabletita, funciona, por favor. Bien. Aquí, este ejemplo. Por decir, yo tengo un p de x es igual a 6x al cuadrado menos x más 1. Me van a decir si es polinomio o no es polinomio, ¿de acuerdo? Vayan analizando. Y si yo tuviese un q de x es igual a 5x más 1, por decir, ¿ya? ¿Qué más? A ver, un p de x igual a 2, por decir. O puede haber uno de m de x igual a 0. Ahora analicemos el primero, primera expresión. ¿Qué es un polinomio? ¿Qué es un polinomio? Es una expresión algebraica racional entera donde los exponentes de las variables son números enteros positivos o puede ser también el cero, ¿no? Cumple con esa definición. Mi variable es x. ¿El exponente de x es positivo? Sí. ¿Y de este x es positivo? Sí. Hay un 1 aquí. No se ve, pero se siente. ¿Ok? Entonces, esta de aquí sí es un polinomio. Incluso es un polinomio cuadrático. ¿Ok? Ahora vamos con el siguiente. Q de x es igual a 5x más 1. X es mi variable. ¿El exponente de x es 1? ¿Es un número entero? Sí. ¿Es positivo? Sí. Entonces, este también es un polinomio lineal, ¿no? P de x es igual a 2. ¿Este será un polinomio? Analicen a ver. ¿Será un polinomio? Bueno, sí, sí es un polinomio. ¿Ok? Pongo aquí. Sí, sí es un polinomio. Este es un polinomio constante. ¿Ok? Un polinomio constante de grado cero. De grado cero. ¿Ok? P de x es igual a 2. Es un polinomio constante de grado cero. ¿De acuerdo? Y m de x igual a cero será un polinomio. Analicen a ver. ¿Será un polinomio? Bueno, este también es un polinomio. ¿De acuerdo? En este caso, este es un polinomio nulo. Polinomio nulo. De grado, en este caso es indefinido. Bueno, que sea algo así. Indefinido. ¿De acuerdo? De grado indefinido. Y ahora les voy a dar más ejemplos. Por aquí, a ver. Más ejemplos. Ya. Ahora analicemos cada uno de estos ejemplos. Este de aquí, esta expresión, ¿será un polinomio? A ver, analizo los exponentes. Mi variable x, los exponentes de x, es 7 es positivo, 5 es positivo, menos 2 es negativo. Entonces, esta de aquí no es polinomio, no es poli, ¿ok? Vamos con el siguiente. Tengo p de x igual a 3x a la quinta más 6x al cubo más x a la 3 medios. ¿Será un polinomio? No, sí o no, no es un número entero, es un número fraccionario. Entonces este de aquí no es un polinomio. En sí, ¿qué cosa es esto? Esto es una expresión algebraica irracional, ¿sí o no? Porque tiene un exponente fraccionario, no es un polinomio. Vamos con el siguiente. P de x es igual a 2x a la séptima más 8x a la quinta más 3x al cuadrado más 3 elevado a la x. ¿Este es un polinomio? No, miren esto. ¿Qué es eso? Esta es una expresión exponencial, porque tengo una variable en el exponente. Entonces, este de aquí no es un poli, es un polinomio. Vamos con el siguiente. P de x es igual a x al cubo
más x menos 4 al cuadrado más raíz cuadrada de x menos 1. ¿Es un polinomio? No, ¿sí o no? ¿Por qué? Por esta raíz. Una variable no puede estar afectada por un radical. Entonces este de aquí no es un no es un polinomio. Vamos con el siguiente. P de x es igual a x más 5 sobre x, más x al cuadrado menos 3 sobre 4 más 4. ¿Será un polinomio? A ver, analicen. Por ejemplo, tengo esto. Yo lo puedo separar la x para cada uno de estos términos. Sería x entre x, 1. 5 entre x. Tendría una variable en el denominador. Entonces, no puede ser un polinomio. ¿Qué sería? No es un polinomio. Ese sería una expresión algebraica racional fraccionaria. No es un polinomio. ¿Ok? ¿Qué más? Ese de aquí, p de x es igual a x al cubo menos 4x a la cuarta más 5x a la sexta menos 8. Mi variable es x. Analizo los exponentes. Tiene que cumplir con la definición, recuerden. ¿Es positivo? Sí. Es entero y positivo. Entero y positivo. Entonces, este sí es polinomio. Sí es polinomio. ¿Ok? Y ahora analicemos los grados en un monomio y en un polinomio. ¿Ok? Por ejemplo, si yo tuviese un monomio de este tipo, m de x, y igual a 2 a la cuarta por x a la quinta por y a la séptima por z al cuadrado. ¿Ok? Ahora para un polinomio, por ejemplo, un p de x, y es igual a 2x a la sexta, por ejemplo, por y a la novena menos 3x al cuadrado y a la 11. ¿De acuerdo? Tengo un monomio y tengo un polinomio. Pero antes, ¿qué es un monomio? Bueno, un monomio está conformado de un solo término. ¿De acuerdo? Aquí tengo un solo término. Tiene sus variables y tiene su término. ¿Ok? Y en un polinomio tengo varios monomios. Este de aquí es un monomio. Este de aquí es otro monomio. Tengo dos monomios. En este caso se podría decir que son binomio. Si tuviera tres monomios o tres términos, le diría trinomio. ¿Ok? Y si sería más, se le dice polinomio. Bueno, en sí, polinomio se le dice cuando tienes dos o más términos. En forma general le dices polinomio. ¿Ok? También a esta parte de aquí, ¿le podría decir polinomio? Sí, también sí se le puede decir polinomio. Polinomio de un solo término. ¿Ok? Este nombre de polinomio sirve para todos. ¿De acuerdo? Ahora sí, analicemos los grados. Por ejemplo, si yo les pido el grado relativo. ¿Qué es el grado relativo? El grado relativo en un monomio quiere decir que es el exponente de la variable, de una variable. En este caso, si yo te digo grado relativo de x, te estoy pidiendo el exponente de x. ¿Quién sería? En este caso sería el exponente de x, sería 5. ¿De acuerdo? 5. Si ahora yo te pidiese el grado relativo de y, será pues el exponente de y en este caso sería 7. Entonces, ese va a ser mi grado relativo respecto a y, ¿de acuerdo? Y si yo les pregunto, grado relativo a z, ¿quién sería? ¿Será el 2? Piensen, a ver, analicen, ¿será el 2? Bueno, no, muchachos, no puede ser 2. ¿Por qué? Porque z no es variable, entonces no tiene grado relativo.
¿ok? Este de aquí no existe. Entonces, el grado absoluto ahora sí. ¿Y cómo se halla el grado absoluto de este monomio, por ejemplo? Se halla sumando los grados relativos. En este caso, mi grado relativo es 5, mi grado relativo a y es 7. Entonces, 5 más 7 sería 12. Mi grado absoluto es 12, ¿ok? Listo. Ahora analicemos en un polinomio. El grado relativo a una variable, en este caso a x. A ver, en aquí yo tengo dos términos. Tengo un x aquí y tengo un x aquí. ¿Quién va a ser el grado relativo de x en este caso? Va a ser el mayor exponente de x, ¿ok? Tengo un 6 y tengo un 2. ¿A cuál elijo? Al 6, obviamente, porque ese es el mayor. Entonces, el grado relativo a x sería 6. Y ahora el grado relativo respecto a la variable y, ¿quién sería? Entonces, lo mismo. Busco el mayor exponente de y a la novena, y a la 11. ¿Cuál sería? Obviamente, y a la 11. Entonces sería 11, mi grado relativo a y. Ahora, el grado absoluto de mi polinomio p. ¿Cuál sería? A ver, ¿quién sería? ¿Cómo hallo? ¿Sumo los grados relativos? No, en este caso en los polinomios no. Lo que tengo que hacer es sumar los exponentes de las variables en cada término. ¿Ok? Por ejemplo, sumo estos exponentes. Sumo estos exponentes. Y el mayor valor será mi grado absoluto. ¿Ok? Sumo 6 más 9 sería 15. 2 más 11 sería 13. ¿Quién es el mayor valor? Sería 15. Entonces mi grado absoluto del polinomio es 15. ¿Ok? Así se halla el grado absoluto en un polinomio. Ahora vamos con los grados de las operaciones con polinomios. Ya, aquí. Bueno, lo vamos a hacer con un ejemplo. ¿Qué les parece? ¿Qué tal tengo un polinomio P? Sí, un polinomio P. Y un polinomio Q. ¿De acuerdo? Un polinomio P podría ser como este de aquí o como este de aquí. ¿De acuerdo? La cuestión es que tengo un polinomio P y un polinomio Q. Y yo te digo, el grado absoluto de este polinomio es m y el grado absoluto de este polinomio q de x es n. Y también te indico que m es mayor que n. ¿Dale? Y ahora te doy las siguientes operaciones. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo sumo mi polinomio p de x más el polinomio q de x? ¿O qué pasa si lo resto? Yo te pregunto, ¿cuál sería el grado absoluto de esta suma o resta de polinomios? En ese caso, mi respuesta sería, su grado será el mayor, ¿ok? En este caso, ¿quién es el mayor? M, ¿sí o no? Y M es el grado de P, entonces va a ser M, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué pasa si yo ya también multiplico P de X por el polinomio Q de X? Si yo multiplico estos polinomios y te pido, ¿cuál es el grado absoluto de este producto? ¿Tú qué me respondes? Si yo multiplico polinomios, en este caso, el grado de P era M, el grado de Q era N. Entonces, en este caso, si yo tengo un producto, los voy a sumar. M más N. ¿De acuerdo? Pero, ¿qué pasa si ahora yo tengo una división, un cociente? P de X
entre Q de X. Así. Y te pregunto, ¿cuál es el grado absoluto de esto? Bueno, aquí. Grado absoluto de este cociente. ¿Cuál sería el grado absoluto de este cociente si yo tengo una división de polinomios? En este caso, el grado será m menos n. ¿Ok? ¿Qué más? ¿Qué más podría ser aquí? Esto de aquí. A ver. ¿Qué tal yo tengo mi polinomio p de x? Pero esta vez todo esto está elevado a un número, a una constante, una k, por decir. Y yo te pido ahora, ¿cuál es el grado absoluto de esto? ¿Cuál sería el grado absoluto? En este caso, el grado absoluto de esto será, a ver, el grado de P, ¿quién era? El grado de P es M, entonces será M multiplicado ¿con quién? Con el exponente, en este caso, K, ¿ok? Pero para todo K que pertenezca a los enteros positivos, incluido el cero, ¿de acuerdo? Eso se va a cumplir. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué tal? Yo ya también tengo, a ver, puede ser así. Claro, K raíz, en este caso el polinomio Q ya también, Q de X. Yo te pido, ¿cuál es el grado absoluto de esto de aquí? Grado absoluto de toda esta expresión. ¿Cuál sería el grado absoluto? En este caso, el grado de Q, ¿cuánto era? N, ¿no? Entonces está elevado a la N por ahí. ¿Ya? Y el índice de mi radicando va a ir a dividir al grado de Q, ¿ok? Grado de Q era N y el índice, este índice, el K va a pasar a dividir, hola casi, en este caso, N entre K, ¿ok? Dicho eso, continuemos con unos ejemplitos. Y ahora veamos un ejemplo, o dos ejemplos puede ser, ¿ya? ¿Qué tal si yo tengo un P de X, por decir, P de X con una sola variable todavía ya? ¿Qué más? Este va a ser igual a 5x al cuadrado menos 2 y esto elevado a la cuarta. ¿Ya? ¿Qué más? Aquí podría tener un polinomio p de x es igual a 2x elevado al cubo menos 1. Todo esto al cuadrado por 3x elevado a la quinta más 2. Todo esto al cuadrado también, algo así. ¿Ok? Y ahora yo les voy a pedir que me hallen el grado. El grado. ¿Qué más? A ver, el coeficiente principal. Coeficiente principal, ¿ok? El coeficiente principal. ¿Qué más? El término independiente. El término independiente. ¿Qué más? La sumatoria de coeficientes, ¿o no? Sumatoria de coeficientes. Ahora analicemos el polinomio p de x. Nos están pidiendo el grado. Si me piden el grado, bueno, me están pidiendo en realidad el grado absoluto, ¿ok? Se le puede decir grado o grado absoluto. Es lo mismo, ¿ya? Me piden el grado, entonces veo mi polinomio y veo que su variable es x. Entonces tengo que tomar en cuenta la variable x. Su exponente es 2, ¿ya? Y este número 2 está afectado todavía por este exponente 4. Para hallar el grado, lo que tengo que hacer es multiplicarlos. 2 por 4 sería 8. O sea, 2 por 4, esto sería 8. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Ahora me piden el coeficiente principal. ¿Dónde está el coeficiente principal? ¿Cómo lo ubico? En el término con el mayor grado. En este caso,
¿Dónde está mi término con el mayor grado? Bueno, aquí, ¿sí o no? Entonces, este de aquí sería mi coeficiente principal. Bueno, y sería 5, pero está afectado a la cuarta todavía. Entonces sería así. 5 elevado a la cuarta, ¿cuánto sería? 625, ¿no? Y ahora me piden el término independiente. ¿Cómo hallo el término independiente? ¿Recuerdan? Para hallar el término independiente, lo que podía hacer es evaluar P en cero, ¿sí o no? O sea, en vez de mi X, yo lo voy a sustituir por cero. Y sería aquí también cero. Cero a la cuarta, bueno, cero al cuadrado sería cero. Cero por 5 sería cero. Simplemente me quedaría menos 2. Entonces sería menos 2, pero elevado a la cuarta. ¿Cuánto es eso? 16. ¿Ok? De forma análoga, para la sumatoria de coeficientes, lo que tengo que hacer es evaluar en 1, P de 1, ¿ok? En vez de X, 1. Entonces sería 1, 1 al cuadrado, 1, 5 por 1, 5, 5 menos 2 sería 3. Entonces aquí sería 3, pero elevado todavía a la cuarta. Y esto me daría 81, ¿de acuerdo? Vamos con el siguiente ejemplo. Ahora tengo dos factores, miren, un factor y el otro factor. Y lo mismo, a ver, analicemos y dime cuál es el grado, cuál es el coeficiente principal, ¿qué más? El término independiente y la sumatoria de coeficientes, ¿de acuerdo? A ver, listo. Analicemos entonces. ¿Cuál sería el grado en ese caso? Y variable es x, entonces toma en cuenta las x. Me fijo en mi primer factor, ¿ok? Mi variable es x, su exponente es 3, ¿ya? Y 3 todavía está afectado desde 2, ¿no? Entonces sería 3 por 2. En el primer factor sería 3 por 2, ¿ok? Ahora, si tengo otro factor, entonces más, va a ser en este caso, el exponente de x en el otro factor sería 5. ¿5 por quién? Por 2. Pues este 5 está afectado por este 2. Entonces sería 5 por 2. ¿Y la respuesta cuánto sería? 3 por 2, 6 más 5 por 2, 10. 6 más 10 sería 16. ¿No? Ya ahora vamos con el coeficiente principal. El coeficiente principal en este factor. El coeficiente principal lo voy a encontrar con el término de mayor grado. En este caso sería el 2, pero está elevado al cuadrado. Entonces sería 2 al cuadrado, ¿cierto? ¿Por quién? En el otro, en el otro factor, mi coeficiente principal estaría aquí, el 3, pero está afectado todavía de un cuadrado, entonces sería 3 al cuadrado. ¿Cuánto es esto? 4 por 9 sería 36, ¿de acuerdo? Ahora vamos con el término independiente. ¿Cómo voy a encontrar el término independiente? Analizando P en 0, ¿ok? Entonces, en todas las x le pongo 0, 0, 0. Si es 0, me quedaría menos 1 al cuadrado. Menos 1 al cuadrado. Y el otro, 0. Sería 2 al cuadrado. 2 al cuadrado. ¿Cuánto sería? 4, ¿sí o no? ¿De acuerdo? ¿Qué más? La sumatoria de coeficientes. Lo mismo. En este caso, P de 1. ¿De acuerdo? Para la sumatoria de coeficientes voy a evaluar P de 1. En vez de la variable x le pongo 1. ¿Cuánto sería entonces si le pongo 1? 1 elevado al cubo sería 1. 1 por 2 sigue siendo 2. 2 menos 1 sería 1 al cuadrado. ¿Por quién? Aquí. 1 a la quinta, 1. 1 por 3, 3. 3 más 2 sería 5. 5 al cuadrado. ¿Cuánto es eso? Sería 25, ¿no? Listo.
Bien, señores estudiantes, hemos terminado con la primera parte de la teoría de polinomios. En los siguientes videos verán los ejercicios concernientes a esta parte de la teoría. Y más adelante haremos la segunda parte de la teoría, como polinomios especiales y valor numérico. Si te ha gustado el video y te ha servido, suscríbete a mi canal y déjame tu poderoso like. Así me ayudarás a seguir desarrollando el curso, para que todos ustedes puedan aprender. Nos vemos en los siguientes videos.